por Tierras del Águeda, en vivo. Ya se puede ver en la Casa Municipal de Cultura la exposición Vidas Expuestas, organizada y patrocinada por el Archivo Provincial de la Diputación de Salamanca. Una exposición sobre las vidas de los niños y niñas expósitos a partir de documentos conservados en este archivo. Escuchamos a la representante de este archivo en la inauguración. Esta exposición forma parte del programa de difusión que cada año hace el archivo, cada año se plantea hacer una cosa diferente. Hemos hecho recursos digitales y este año nos tocaba hacer esta exposición que no tenía interés. El que se hiciera este fondo es el fondo más antiguo que tiene la Diputación, es mucho más antiguo de la propia existencia de la Diputación, porque la Diputación de Salamanca se instauró en 1813 y aquí tenemos documentos, el más antiguo es de 1620, porque la beneficencia no estaba en manos de las diputaciones, en un principio las asumía la Iglesia y de hecho por muchos documentos que tenemos de Salamanca y de aquí y de Bejas dependen del Cabildo Catedralicio, son los que asisten a través de la beneficencia a estos niños abandonados. Posteriormente hubo una ley de 1849 que encomendaba a las diputaciones la responsabilidad sobre la infancia abandonada y fue entonces cuando se crearon los hospicios. Pero toda la documentación anterior también se recoge en el archivo provincial. La exposición cuenta con una historia, transmite los sentimientos de los papeles. Vamos a escuchar a la comisaria de la exposición que realizó una visita. Y con esos fragmentos, porque es lo que hay, con esos fragmentos, con esas sombras, que es lo que quiere también reproducir la sombra que veis en estos materiales tan delicados, que es la sombra, que es la ausencia, con este material delicado está construida esta exposición. Y se trata de ensamblar y de trasladarnos a un tiempo pasado para también después proyectarnos un poco en el futuro. A mí me gusta hablar de este primer espacio porque creo que nos marca lo que vamos a ver después. Nosotros hemos colocado aquí nombres de personajes literarios que fueron alguna vez abandonados o fueron huérfanos o les tocó vivir sin padres, que son Hércules o Heidi o Moisés o Yeneire, todos son personajes literarios y generalmente sus historias terminan bien. Las historias que tenemos aquí, él lo ha dicho muy suavemente, terminan generalmente catastróficamente. Es una población la que se termina salvando muy pequeña. La visita a la muestra comienza por el abandono. Había dos razones fundamentales, la honra y la pobreza. Los niños se abandonaban en cualquier sitio y esto conllevaba mortandad. Pero en Salamanca justo es 1500, cuando es la universidad la que insta al cabildo a que se cree algo, una cofradía, algo que se haga cargo de estos niños. Y si al principio se guardaban en hospitales generales, donde se guardaban generalmente, donde se recogían enfermos pobres, empiezan a crearse los primeros espacios destinados solo a estos niños, que tienen, como dijimos al principio, una característica muy importante, y es que tiene que haber un ama de cría, alguien que les dé leche en esos primeros momentos. Los niños no toleran en el primer momento ni la leche de cabra ni ninguna otra componenda, así que se necesita algo que nos vamos a encontrar después, que son estas madres mercenarias que van a ser las amas de cría, que van a ser muy importantes. La exposición incluye lugares donde se empezaron a recoger los expósitos, entre ellos el Hospicio de Ciudad Rodrigo. Se muestra el documento más antiguo que se recoge en el archivo del año 1620 y el más moderno de 1949. A continuación, un panel habla de datos, por ejemplo, que en los siglos XVIII y XIX Salamanca contaba con 40.000 habitantes y hubo 5.700 niños abandonados. Razón de este alto índice. Nos explicaba en la propia exposición, en la explicación, Jesús Málaga, que es un especialista en historia también de Salamanca, decía que hay tres factores importantes que tienen que ver con esa proliferación de niños expósitos. Y es que en la población de Salamanca había mucho cura, mucho soldado y mucho estudiante. Estos tres elementos masculinos pues dejaban a muchas mujeres preñadas. Y esas mujeres digamos que se consideraban que se habían deshonrado, o que ellas no podían hacerse cargo directamente de esos niños, y esos niños son abandonados. Aparece en la cédula, en las cédulas que se entregan, aparece a veces este término, hijo de cura.
Aparece con cierta frecuencia en las cédulas que las que aparecen los niños. Así que esos tres elementos, unidos hemos dicho al de la pobreza, este sería el elemento de la honra, hace que Salamanca sea una ciudad que, frente a otras provincias de España menos pobladas, tenga un número de expósitos muy considerable. Los niños expósitos llegan a través del torno, de las maternidades anejas y también de forma indirecta a través del alcalde o el cura del pueblo. Van acompañados de una cédula, a veces solo con el nombre, otras con algo más. Y acompañado el texto, a veces aparecen algunos objetos. Es decir, en el envoltorio llevan algún objeto, que tienen generalmente dos misiones. Uno, la misión de protección, y son generalmente relicarios o ¿cómo se llama esto? Donde hay una reliquia, escapularios, relicarios, y otras veces una pieza que tiene como objeto la posible recuperación. Por ejemplo, media moneda, con la idea de, cuando lo quieran recuperar, juntar la otra media. O un trocito de un puzzle, con la idea de venir y juntar luego ese otro trozo de pieza. Así que esto es como las dos cosas, va protegido y también hay una esperanza de recuperar. La exposición termina con un apartado dedicado a la vida cotidiana. Curiosamente son las urdes las que nutren con nodrizas a Salamanca. Hay un apartado dedicado a la mortalidad de estos niños expósitos y a la salida de aquellos que sobreviven a través de adopciones, proahijados o trabajos. La visita concluye con una referencia a los derechos de la infancia y una frase que dice lo siguiente: quien viene a la vida viene por primera vez, limpio. No hay culpas ni pecados que se arrastren. Más aún, como sea que termine todo, cada situación humana, por el hecho de serlo, es ya una cierta victoria contra lo irreversible del mal, de la violencia y de la oscuridad. En cada situación, en cada acontecimiento, late la infinitud de la vida personal. La exposición Vidas Expuestas se puede ver en la Casa Municipal de Cultura en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes.